orgánicos. La parafilias, un segundo grupo de trastornos sexuales, conocido como parafilias, implican el uso de objetos o situaciones sexuales poco convencionales para obtener excitación sexual. La mayoría de la gente tiene en ocasiones fantasías sexuales poco convencionales, las cuales resultan un estimulante saludable del disfrute sexual normal. Otros patrones no convencionales de conducta sexual son voyeurismo, que consiste en observar a otras personas mientras tienen relaciones sexuales. Los pedófilos son casi siempre varones menores de 40 años. Aunque no existe una causa única de la pedofilia, las explicaciones más comunes son: los pedófilos no pueden ajustarse al papel sexual de un varón adulto y desde la adolescencia han estado interesados exclusivamente en los niños como objetos sexuales. Recurren a los niños como objetos sexuales en respuesta a estrés en las relaciones adultas en que se sienten inadecuados. Tienen registro de ajuste social inestables y por lo general cometen ofensas sexuales contra los niños en respuesta a un estado de ánimo temporalmente agresivo. Los trastornos de la identidad de género implican el de convertirse en un individuo del otro sexo biológico o la insistencia en que realidad ya se es. Algunos niños pequeños, por ejemplo, prefieren ser niñas, rechazan las ropas de varón, desean usar los vestidos de las hembras y juegan solo con niñas y juguetes que se consideran femeninos. En esos casos, el diagnóstico es un trastorno de la identidad de género en los niños. Se desconocen las causas de los trastornos de identidad de género, la investigación con animales y el hecho de que esos trastornos sean aparentes. A menudo, desde la niñez temprana, sugieren que la principal contribución corresponden a factores biológicos. Dos tipos de trastornos de la personalidad. Un grupo de trastornos de personalidad se caracterizan por la conducta extraña excéntrica. Por ejemplo, las personas exhiben el trastorno de la personalidad esquizoide, carecen de la habilidad o el deseo de formar relaciones sociales y no tienen sentimientos cálidos ni tiernos hacia los demás. Las personas con el trastorno de la personalidad paranoide también exhiben conductas extrañas. Son suspicaces y desconfiadas, incluso cuando no hay razón para hacerlo, y son hipersensibles a cualquier posible amenaza. Los psicólogos saben relativamente poco acerca de las causas de la mayoría de los trastornos de personalidad, pero algunos de estos se entienden mejor que otros. Uno de ellos es el trastorno de la personalidad limítrofe, que se caracteriza por una marcada inestabilidad tanto en la autoimagen como en el estado de ánimo y las relaciones interpersonales. Uno de los trastornos de la personalidad más estudiado es el trastorno de la personalidad antisocial. Las personas que exhiben este trastorno mienten, roban, engañan y no muestran ningún sentido de responsabilidad, aunque una primera impresión de ser inteligentes y encantadoras. Causas de los trastornos de la personalidad antisocial. En virtud de las consecuencias para la sociedad, las causas del trastorno de la personalidad antisocial se han estudiado de una manera más intensiva que las causas de los
otros trastornos de la personalidad. El trastorno de la personalidad antisocial parece ser resultado de una combinación que predisponían biológica, experiencias psicológicas adversas y un ambiente social poco saludable. Otra explicación intrigante de la causa del trastorno de la personalidad antisocial es que surge como consecuencia del daño de la región prefrontal del encéfalo durante la infancia. Los teóricos cognitivos enfatizan que además de la incapacidad para aprender reglas y desarrollar autocontrol, el desarrollo moral puede detenerse entre los niños que son emocionalmente rechazados e inadecuadamente disciplinados. Buenas, mi nombre es Carla Pérez para la asignatura Introducción a la Psicología en el capítulo 13, Trastornos psicológicos. Para esta presentación tenemos tres principales temas que son trastornos esquizofrénicos, trastornos de la niñez y diferencias en los trastornos psicológicos. Para los trastornos esquizofrénicos tenemos la etimología de la palabra esquizo, que proviene del verbo griego que significa dividir, y frenia, que significa entendimiento, razón o mente. Pero lo que se divide en la esquizofrenia no es tanto la personalidad como las conexiones, sino los pensamientos. Los trastornos esquizofrénicos son condiciones graves caracterizadas por pensamientos y comunicaciones desordenadas, emociones inapropiadas y conducta excéntrica que dura meses o incluso años. Las personas con esquizofrenia están fuera del contacto con la realidad, lo que significa que son psicóticas. Muchas sufren de alucinaciones, es decir, percepciones sensoriales falsas que suelen adoptar la forma de voces que en realidad no están ahí. También es frecuente que tengan delirios que distorsionan sus relaciones con el entorno y con otras personas. Por lo general, esos delirios son paranoides. Las personas con esquizofrenia creen que alguien trata de hacerles daño. Las alucinaciones son experiencias sensoriales en ausencia de estimulación externa, es decir, no existen. Delirios, creencias falsas acerca de la realidad que no tienen base en los hechos. Tenemos 4 tipos de trastornos esquizofrénicos. Para el primero tenemos la esquizofrenia desorganizada. Incluye algunos de los síntomas más extraños de la esquizofrenia, como risitas nerviosas, muecas y gestos frenéticos. La gente que sufre de esquizofrenia desorganizada muestra un desinterés infantil por las convenciones sociales y puede orinar y defecar en momentos inapropiados. Son activos pero dispersos y acostumbran entablar conversaciones incoherentes. Para el segundo tipo tenemos la catatónica. Es una severa perturbación de la actividad motora. Las personas con este trastorno alternan entre un estado catatónico, en que permanecen inmóviles, mudas e imperturbables, a un estado de actividad extrema en el que de manera excesiva hablan y gritan continuamente. Para el tercer tipo tenemos la paranoide. Se caracteriza por la suspicacia extrema y los delirios complejos. Como es menos probable que parezcan incoherentes o locos, estos individuos parecen más normales que las personas con otros trastornos esquizofrénicos, si sus delirios son compatibles con la vida cotidiana. Es decir, este es el tipo de esquizofrenia más peligroso. Para el cuarto y último tipo, tenemos la esquizofrenia indiferenciada. Son las personas que presentan varios de los síntomas característicos de la esquizofrenia, como los delirios, alucinaciones o incoherencias, pero que no muestran los síntomas típicos de ningún otro subtipo del trastorno. Entre las causas de la esquizofrenia tenemos 4 principales vertientes. La primera es un componente genético. Las personas con esquizofrenia tienen una probabilidad mayor que otras de tener hijos con este trastorno, aunque sus hijos hayan vivido con padres adoptivos desde el inicio de su vida. Para la segunda, tenemos la regulación de la dopamina en el sistema nervioso central. Esto representa una falla, con lo que da por resultado la acumulación excesiva de este neurotransmisor en regiones críticas del encéfalo.
Para la tercera tenemos la patología en diversas estructuras del encéfalo participa en el inicio de la esquizofrenia. Por ejemplo, se ha demostrado que los pacientes con esquizofrenia tienen ventrículos alargados, que son las cámaras del encéfalo que se llenan con líquido cerebroespinal. Para el cuarto punto tenemos que otros estudios se han concentrado un patrón anormal de conexiones entre las células corticales de los pacientes con esquizofrenia. Estas se establecen en su mayor parte durante el periodo prenatal. El hallazgo sugiere que se remonta a alguna forma de perturbación prenatal temprana. Tenemos el segundo tipo de trastorno. Trastornos de la niñez. Los niños pueden sufrir muchas de las condiciones que ya hemos estudiado, pero otros trastornos son característicos de los niños o se manifiestan en la niñez. Dos de esos padecimientos son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el trastorno autista. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Los niños que lo padecen por lo general son incapaces de concentrar su atención de la manera sostenida que lo hacen los otros niños. Más bien, se distraen con facilidad, a menudo son inquietos e impulsivos y están en movimiento casi constante. Muchos teóricos creen que este está presente desde el nacimiento, pero que se convierte en un problema grave solo después que el niño empieza a ir a la escuela. Aunque no se atiende del todo las causas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la mayoría de los teóricos cree que en su desarrollo son importantes los factores biológicos como anomalías en el sistema nervioso central o en la herencia. El segundo tipo es el autismo. Los niños autistas suelen ser identificados en los primeros años de vida. No logran establecer apegos normales con los padres, permaneciendo distantes y aparentemente retraídos en su mundo privado. Cuando crecen, a menudo no desarrollan el habla o desarrollan un patrón peculiar de habla llamado ecolalia, que consiste en repetir las palabras que escuchan. Los niños autistas, por lo común, presentan conducta motora extraña, como repetir interminablemente movimientos corporales o caminar constantemente de puntillas. Su juego no es como el de los niños normales, no son sociales y utilizan los juguetes de manera extraña. Se desconoce la causa precisa del autismo, aunque la mayoría de los teóricos creen que es resultado de condiciones biológicas casi en su totalidad. Algunas causas de retardo mental, como el síndrome del X frágil. Tenemos como tercer tema principal las diferencias de los trastornos psicológicos. Entre estas diferencias podemos encontrar principalmente la diferencia de género y por cultura. La diferencia de género. En su mayor parte, los hombres y mujeres son similares en lo que respecta a los trastornos mentales, pero existen algunas ligeras diferencias. Sabemos que más mujeres que hombres reciben tratamiento por trastornos mentales, pero esto no significa que haya más mujeres que hombres con trastornos mentales, ya que en nuestra sociedad es mucho más aceptable que las mujeres discutan sus dificultades emocionales y busquen abiertamente ayuda profesional. Es posible que los trastornos mentales sean igualmente comunes entre los hombres, pero que estos no acudan con tanta facilidad al consultorio del terapeuta y por eso no se incluyen en los estudios. Por último, tenemos las diferencias de cultura. A medida que la población se vuelve más diversa, es cada vez más importante que los profesionales de la salud mental estén conscientes de que las diferencias culturales, si quieren entender y diagnosticar trastornos entre personas de varios grupos culturales. Muchos trastornos ocurren solo en grupos culturales particulares, como es el ejemplo del ataque de nervios. Es un fenómeno culturalmente específico que predomina entre los latinos. O el Taijin Kyufucho, traducido de manera aproximada como temor a la gente, rara vez se ve fuera de Japón. Muchas gracias.